Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Estamos de fiesta en este día por la vida de los apóstoles Simón y Judas Tadeo. Para ello la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Primer momento, lectura del texto. Por aquellos días se fue al monte a orar. Y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, y al Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia y la gracia del Espíritu Santo que invadió la vida de Simón y de Judas Tadeo en el momento de Pentecostés. Como a ellos, nosotros en el bautismo, en la confirmación, hemos recibido ya la fuerza del Espíritu. Invoquémoslo hoy con todo el corazón, digamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y presencia. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces ustedes van, toman la Escritura, capítulo 6, vuelven y leen hasta del versículo 12 al 19, 1, 2, 3, las veces que sean necesarias. Lecturas pausadas, claras, tratando de comprender siempre la idea principal, viendo las ideas secundarias, los personajes, dónde está Jesús, qué ha hecho antes de hacer una acción importante, cuál es esa acción importante, hace un llamado a quienes llama, cuáles son los nombres, y después, ¿qué hace cuando los llama? Hay una muchedumbre. ¿Desde dónde vienen a escucharle y a buscar a Jesús? ¿Y qué hace Jesús? Y entonces, ¿qué es lo que trataba de hacer la gente que dice también al final del texto? Miremos los elementos, todos los detalles, las expresiones, los gestos de Jesús, la narración en general, para que podamos hacer una oración hoy con toda la fuerza del Espíritu. Segundo momento, meditación. Celebramos hoy la fiesta de Simón y Judas Tadeo, dos de los apóstoles del Señor. Y precisamente hoy las Sagradas Escrituras nos trae la narración, según San Lucas, de cómo fue la elección de los 12 y de cuáles son los nombres de aquellos que vinieron a ocupar los tronos, llamémoslo así, ya no de las 12 tribus, sino de los que vendrían para la nueva iglesia, para el nuevo pueblo de Dios, aquellos enviados. Eso significa la palabra apóstol, enviados. Y fueron cercanos a Jesús, convivieron con él, lo escucharon, sufrieron todo el proceso de la pasión y toda la situación de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Después vinieron a estar juntos, preparados para Pentecostés, y cada uno después salió a proclamar el Evangelio. Hoy nos dice Lucas algo que es muy lucano. Por aquellos días se fue al monte a orar. Lucas nos muestra a Jesús en completa oración con el Señor, siempre, pero sobre todo en momentos puntuales y pasando noches en unión con el Padre, y sobre todo también con rasgos de cuando se iba a hacer algo grande y algo muy importante,
pues venía acompañado de todo el encuentro de una noche de oración con el Padre Celestial. Pasó la noche en oración con Dios y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos. Gran hecho aquel de llamar a 12, que venían a ser como las piedras fundamentales de los que serían enviados, y de estos vendrían otros que serían enviados por ellos. Entonces es un hecho fundamental hoy la elección de los 12. Y nos da los nombres. Aquí dice Simón, pero acordémonos que no Simón, cuando usted habla de este Simón se refiere a Pedro. A Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás, le pone por nombre Pedro porque va a ser la piedra fundamental sobre la que edificará su iglesia. La piedra es Cristo, pero entre los apóstoles Él es la piedra. Simón y su hermano Andrés, primera pareja de hermanos. Después nos dice Santiago y Juan. Esto se refiere a Santiago Zebedeo y Juan Zebedeo, que es Juan Evangelista, pescadores también, como los 4 primeros. Vienen otros 2 grupos, estos 2 parejas de hermanos. Después vienen 2 amigos, Felipe y Bartolomé. ¿Cómo sabemos que eran amigos? Vemos a la narración de Juan en los primeros capítulos, vamos viendo cómo llamó a los primeros pescadores y después ve a Felipe, y Felipe va y le dice a Bartolomé que han visto al Mesías, que viene a Nazaret, y él le pregunta que si en Nazaret puede salir algo bueno, y él le dice ven y lo verás, y ahí vamos ya en 6 apóstoles. Después viene a Mateo, publicano, llamado también Leví. Después a Tomás, es un hombre que lo hemos hablado, que es un apóstol que viene de una población que se llama Rama. A Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota. Santiago de Alfeo. Hemos dicho que este es hermano de Judas, del que estamos hablando hoy, pero no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, que para diferenciarlo del Iscariote se le dice Tadeo, que significa valiente, y a verdad esta que es un valiente defensor de la divinidad de Jesucristo. Entonces Santiago de Alfeo, que vino a ser el primer obispo de Jerusalén, y Simón, el que estamos hablando hoy, Lucas nos dice, llamado Zelota. Pero si ustedes van a Mateo 10.2, también dice que ese Simón, ustedes miran Mateo 10.3, ese Simón es llamado el cananeo. Ya vamos a explicar por qué. Y por último, a Judas de Santiago. Esta traducción la hace bien, porque Judas es hermano de este Santiago que ha mencionado antes, Santiago de Alfeo. Otros dicen Judas, hijo de Santiago, que es una especie de traducción. Yo les voy a explicar por qué es más bien Judas de Santiago. Y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Y después de la elección trae los hechos maravillosos. ¿Qué pasa? Como bajó con ellos y se viene al llano, como en Lucas no es tanto como el sermón de la montaña donde está Jesús subiendo a la montaña. Aquí sí es una montaña, pero bajando de la montaña al llano. Y allá encontrarse con un montón de discípulos y una gran muchedumbre. Y esa gran muchedumbre describe que de norte a sur, oriente a occidente hay personas esperándolos. Porque están de todo Judea, o sea, del sur. De Jerusalén, que está en el sur, es la capital de la Judea. Era la capital antigua del gran Israel y sigue siendo pues la gran capital de Israel, pero sabemos las separaciones después con los samaritanos, con la separación que hubo en Israel, pero sigue siendo la gran Jerusalén. De la región de costera de Tiro y Sidón, y esto es más al noroccidente, donde lo que actualmente es el país del Líbano, y que habían venido para oírle y ser curados de todas sus enfermedades. Escuchar la palabra, que ya es comienzo de curación, y ser curados totalmente. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. En esta fiesta de 2 enviados de los apóstoles, nos acercamos a Jesús a escuchar su palabra, porque de él, es que él está hablando aquí, de él sale fuerza para curarnos a todos. Y esa es una idea de la meditación que yo quiero que ustedes hoy y yo la miremos. Y créanme que Jesús curó a Simón y curó a Judas Tadeo, y les voy a explicar cómo. Simón Cananeo, o Simón el Celote, o Celotas, es un hombre que
Cuando Jesús ya había elegido 6 de sus discípulos, Pedro y su Andrés, Santiago, Juan y Felipe y Bartolomé, eran los comienzos, bajaron a Judea. En la Judea, en algún momento, él predica en Jerusalén, lo alcanza a escuchar Tomás e Iscariote y quedaron muy llamativos ante la predicación de Jesús en aquel momento. Y también un hombre que estaba sufriendo de lepra, escucha que hay uno que es el enviado de Dios que puede curarlo. Y ese hombre es Simón Cananeo o Simón el Celotas. Resulta que la llegada de los tres fue como muy al mismo tiempo. Y en algún momento que Jesús está hablando con Timón, que va a hablar con Tomás y con Judas Iscariote por primera vez, se acerca a este hombre y Jesús lo cura. Él se sentía indigno, pero Jesús se acerca a él y lo cura. Y hasta ahí pasa un momento. A Tomás y a Judas les dice que vayan, miren y sopesen si son capaces de seguirlo. Jesús lo decía no tanto por Tomás, lo decía por Judas Iscariote. Llegó otro momento en que ellos quedaron pensativos y Tomás quiso volver más rápido a ser apóstol, pero apareció también y bajó de Nazaret su primo Judas Tadeo, que es hermano de Santiago, o hijos los dos de Alfeo y de María de Alfeo, una de las Marías que están al pie de la cruz. Alfeo es hermano de San José. Entonces, Judas, ahí están estos tres personajes. Tomás va a ser apóstol, ya lo ha decidido, quiere seguir al Señor. Simón, como leproso, después de que quedó curado, quedó con ganas de seguir al Señor. Y bajó Judas y en algún trayecto se encontraron los tres con el Señor, y en aquel momento los tres vinieron a formar parte del grupo. Ya habían 6, ya quedan 9. Después, más adelante, vino ya Judas Iscariote y después vino Santiago de Alfeo y al final vino Mateo, que esa conversión está bien narrada, que es la que vemos también en los evangelios. Pero hay algo muy particular. Jesús se encuentra en ese momento con Tomás, sobre todo con Judas Tadeo y con Simón. Ya estaban los otros 6 apóstoles, y los escucha. A Judas Tadeo lo conoce porque ha sido su primo hermano. Cuando Jesús llegó de Egipto, desde muy pequeño, por ahí de 4 años, 3 años y medio, se crió en Nazaret y se crió al lado de Santiago de Alfeo y su hermano Judas. También al lado de otros primos hermanos que eran mayores, que eran a la vez hermanos de estos que les digo, que se llamaban Santiago y José. Que esos, cuando Jesús empezó a hablar de su misión, no creyeron tanto, porque Alfeo, su papá, tampoco creyó. Y vino un dolor muy grande para Judas Tadeo, porque era un poquito mayor que Jesús, criados muy de la misma época de Jesús, con su otro hermano Santiago, fueron muy, como en Colombia decimos como llaverías, pero perdón la expresión, como muy hermanados, y se crió con él y siempre vio la fuerza de Dios en él y lo respetó, y ahora quería ir hacia él, pero veía que su papá estaba criticando porque había dejado a su madre sola en Nazaret, porque se había ido a esas ínfulas. Todavía le costaba a Alfeo y a los 2 hermanos, a los 2 hijos de Alfeo mayores, creer, pero Santiago tomó la determinación y fue y buscó a Jesús, y Jesús lo recibió. ¿Y de qué curó Jesús a Judas? En lo que digo es que tenía un dolor de cómo entonces él creía que estaba fallando con su parentela, y Jesús le dio a entender que no, que después de esta parentela llegaría a Dios. Acuérdense ustedes que Jesús habla que desde la misma familia vendría la persecución. Y es que eso lo vivió él en Nazaret. Lo sabemos que en Nazaret fue difícil para que él comprendieran que era el Hijo de Dios. Entonces recibió a Judas, que tenía como ese dolor, que su papá todavía estaba bravo con él, y después con Santiago, que tomó la resolución también de seguirlo. Santiago, que llegara a ser el primer obispo de Jerusalén. Y entonces Judas siguió al Señor. En ese momento Simón le explicó a Jesús la vida de él. Simón, por casta, era hijo de un hombre que era Celotes. Celotes eran unos personajes en Israel que en algunos momentos tuvieron buena posición y estaban en contra del poder dominador romano. Y tenían una fuerza como para generar en algún momento como una sublevación y quitarse ese yugo. Por eso le dicen a Simón Celotas, porque su padre era de ese movimiento.
Le dicen cananeo no solo, dicen que porque nació en Caná, pero es más que eso. Es que su madre era cananea. ¿Qué pasa? Su padre tenía una mujer y la mujer no le había podido dar hijos. Entonces el padre tomó una esclava, en aquella época se utilizaba, y esa esclava fue la mamá de Simón, pero esa esclava era cananea, de raza cananea. Entonces Simón era más de piel color oscura. Y resulta que lo terminó criando la que no era la mamá, pero fue buena mamá con él. Pero este padre fue duro para con él. Fue un hombre poderoso, dilapidó unas riquezas que tenía, pero con Simón fue duro. Y resulta que la madre, no biológica, sino fue como la que lo asumió, fue la esposa de su padre, y lo crió y lo curó de una enfermedad que según él era una erisipela hereditaria, algo así, pero para los judíos eso venía siendo como una lepra. Entonces él terminó sumido después, cuando ya se fue más manifiesta su enfermedad y no se pudo ocultar bajo la ropa, terminó estando recluido como los leprosos en otros lugares. Y entonces Simón tenía un dolor contra su padre, no solo porque le había dado esa enfermedad, que era algo como hereditario, su padre pues había logrado como esquivar por su poder y en su manifestación pues no había tenido tanto problema como Simón, que empezó a notársele. Y entonces tenía la tristeza de que el médico romano le había dicho que la única forma es que él no tuviera hijos para no contagiar a otros que vendrían. Entonces Simón tenía una imagen paterna dolorosísima, y ahora Judas Tadeo tenía el dolor de que su padre no lo comprendía por ir a seguir a Jesús. Entonces llega un momento en que Jesús, es muy bello el momento, porque Jesús los une y les dice, ven Simón, tú que no has tenido hijos, por aquello de aquella enfermedad hereditaria. Y le dice, ven Judas, que pierdes a tu padre por mí. Los uno en el amor. Y la iglesia los celebra juntos. Y dice la tradición que es que también porque compartieron juntos después. Claro, evangelizaron seguramente juntos, porque Santiago, ya el otro hermano de este Judas Tadeo, se quedó en Jerusalén, porque en una elección de la primera iglesia y en otro relato también especial de Jesús a una mística, se dice que Jesús le dijo a Santiago que se quedara allí porque la gente querría conocer uno que no es solo apóstol, sino que también era primo, hermano, pariente. Por eso se le dice Santiago, hermano del Señor. Y ustedes pueden mirar Hechos 12:17, cuando por allá se narra que Pedro sale liberado de la cárcel por un ángel y que llega a la casa donde se reunían, y entonces le dice, dígale a Santiago y a los hermanos. Santiago es como el primero ahí entre los hermanos. Es bueno también para conocer esto de los Santiagos y no decir hijo, cuando les hablo de quién es Santiago, Alfeo y Judas Tadeo, porque hay unos que llaman a Judas hijo de Santiago, y no, es Judas hermano de Santiago. Judas de Santiago está mejor dicho, porque si ustedes van y miran Judas capítulo 1, versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Quiero hacerme comprender eso. Esto puede ser un poco enredado, pero para que comprendamos esto. Pero lo que quiero hacer en la meditación es que ya Simón, cananeo o celotas, como lo he explicado, y Judas Tadeo llegaron en el mismo día a ser discípulos del Señor y fueron unidos por esta situación, y Simón en algún momento llegó a ser como un padre, no solo para Judas Tadeo, sino para Santiago de Alfeo. Aunque hay que aclarar que Alfeo, hermano de San José, antes de morir, pidió perdón y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y después vinieron a creer, un poco más tarde, José y otro Simón, primo hermano del Señor, no este Simón, sino otro primo hermano del Señor, que eran hermanos a la vez de estos otros dos apóstoles, 4 hijos de María de Alfeo y de Alfeo. También vinieron, pero tardemente, estos de José y Simón. Eso es un poquito como todos los nexos para que comprendamos situaciones que uno solo con una primera lectura no alcanza a comprender. Pero estos dos llamados, Simón y Judas, se vuelven de esos apóstoles fieles. Simón, mayor, en algún momento, como su padre había sido de casta y de una buena posición social, Simón conocía nada más ni nada menos que a Lázaro de Betania, que tenía una buena posición social. Lázaro, Marta y María. Porque Lázaro
era hijo de Teófilo, ya lo hemos hablado. Teófilo había trabajado para el Imperio Romano en Siria y como había sido gobernador allí, había venido porque se había casado con una hebrea, Euqueria, y en Betania tenían todas sus posesiones, y al lado de las posesiones de Lázaro de Betania había quedado lo último que le quedaba de posesión a Simón, el que estamos hablando hoy, que era una casa donde antes de que le diera esto que para los hebreos era una lepra, pues había dejado allí a su criado. Y entonces esa era la única posesión que tenía. Y por eso Simón conocía a Lázaro. Eran conocidos, habían sido amigos, y por eso Lázaro llega a conocer a Jesús, este Lázaro que resucitó a Jesús. Esos son otros contextos que vamos aclarando. Pero aquí el mensaje de la meditación va en orden a la fidelidad de un Simón que cuando se convirtió tenía todos estos dolores del rechazo de su padre, de esta dureza de corazón de su padre, del contexto de la enfermedad, y fue fiel. Fue tan fiel que hay algo que pues no se narra en la escritura, pero de los apóstoles, Juan fue el único que estuvo en la cruz. Pero Jesús conocía la fidelidad de Simón, porque Simón había sido probado en la enfermedad. Y le pidió que cuando todos los apóstoles huyeran en ese momento de la cruz, porque él lo sabía, y Jesús en ese momento de camino del torrente Cedrón hasta antes de llegar al momento del huerto de los olivos, habla con Simón y le dice que cuando todos vayan en desbandada, él se lo pide por fidelidad, porque es un hombre que maduró en la enfermedad, corra a buscar a sus hermanos, todos en desbandada, él también, y vayan a la casa de Lázaro, que era un refugio, porque este Sanedrín, así pudiera hablar mucho, no se podía meter con Lázaro, porque Lázaro estaba defendido por Roma. Y era un lugar seguro en aquel momento para que ellos llegaran allí y esperaran a que pasara todo ese momento duro de la cruz, para cuando después vendrá ya la resurrección, que ellos volverán a la casa donde celebrarán la última cena en Jerusalén. Pero Simón fue fiel y cumplió aquella misión. Entonces Simón fue un hombre fiel, y eso es parte de esta meditación de hoy. Fue curado por el Señor. Aquí dice el texto de hoy que él bajó con ellos, se detuvo en un paraje y que había venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Simón lo fue. Y Judas Tadeo lo fue en su corazón del dolor que tenía por la no comprensión de su padre y de sus dos hermanos mayores. Por eso estos dos fueron tan unidos, Simón y Judas Tadeo. Aparte de Judas Tadeo, pues unido a su hermano Santiago por crianza, y al Señor Jesús por crianza también. Entonces, otro rasgo es la fidelidad de Simón y la valentía de Tadeo. Por eso se le dice Tadeo, Judas Tadeo, y ha venido a ser un hombre que es invocado grandemente. Se le aparece el Señor Jesús le dice a Santa Brígida de Suecia que a cualquier favor que le fuera, de esos favores fuertes, los pidiera a través de Simón, y los obtendría, a través de Judas Tadeo, de su primo hermano. Y entonces se ha venido a dar una tradición en la iglesia que esos favores especiales se piden a través de San Judas Tadeo. Por eso también esa devoción. Entonces hoy hay fidelidad, hay valentía, hay curación, pero al centro está siempre Jesús, que es la palabra, y al centro está hoy lo que toda la gente procuraba tocarle, porque salía de una fuerza que sanaba a todos. Por eso fue Simón a la presencia de Jesús. Por eso Judas fue ante Jesús y lo buscó y quiso hablarle y quiso decirle que él quería, que su corazón lo llamaba a seguirlo. Y habló con el Señor. Entonces, hoy, este relato que es un poco como aparte de una visión también que ha permitido a Jesús a alguien que se ha unido a la cruz con él y le ha permitido como comprender estas partes bíblicas que yo explico aquí, es comprender cómo Jesús nos cura a todos con su palabra, y ya nos sanó y ya nos curó. Y como Simón y Judas Tadeo, ustedes y yo somos enviados. Esa es la otra parte de la meditación. Ellos creyeron y siguieron al Señor, y después de resucitado, de recibir el Espíritu, salieron. Se dice que Simón fue partido por la mitad en dos, y se dice que
San Judas Tadeo murió de un hachazo en la cabeza, le cortaron la cabeza. 10 fueron mártires, enviados y después testigos, que es lo que significa mártires, y por eso han venido a ser columna de la iglesia. Y este contexto histórico de los dos nos permite ver lo juntos que estuvieron en sus vidas después, uno con un vacío de padre por un dolor, ya recibido una enfermedad de él y poco cariño de él, y el otro porque perdía a su padre por seguir a Jesús. Y Simón, como era mayor, llegó a ser como un padre para Judas Tadeo. Y los dos se unieron para evangelizar. Que ustedes y yo como enviados hoy nos unamos, nos dejemos sanar las cosas que cada uno tenemos. Los apóstoles, cada uno tenía sus situaciones de familia, históricas, personales, que Jesús entró en sus vidas y sus vidas cambiaron. Hoy esta fiesta nos dice que si llegamos y escuchamos a Jesús que nos dice, sígueme como a ellos, todo nuestro ser está sanado. Nuestras situaciones familiares, de historia, no solo físicas, también de enfermedades, sino también de la mente, del corazón. Dios puede entrar hoy con toda la fuerza. Por eso, con una oración, por eso hagamos oración. Apóstol gloriosísimo de nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles, con el dulce título de abogado de los casos desesperados, San Judas Tadeo, hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro. Coloquemos nuestras necesidades y peticiones en este día. Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida, de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión, obténme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima, la gracia que con ilimitada confianza te pido a ti. Padre mío, bondadosísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga la gloria de Dios y bien de mi alma, así sea. Amén. Te bendecimos también a ti, San Simón, que has sido curado por el Señor. Te pedimos hoy, Señor, que como Él nosotros seamos curados de la lepra del pecado y podamos caminar en tu gracia, en tu misericordia. Amén. Cuarto momento, la acción. Entreguémosle hoy la vida y la historia personal a nuestro Señor y un encuentro hoy radical con Él. Sintámonos que bajamos del llano, como dice Lucas, y que somos enviados. Pero primero hay que sanar, como sanó a Judas Tadeo y sana de ese dolor del rechazo de su padre y de 2 hermanos, y como sanó a Simón de esa falta de amor paterna y de esos contextos que los llevaron a una enfermedad también cruel. Dios hoy nos sana, pero ¿qué hacemos ustedes y yo para acercarnos a Él y para ser enviados, liberados por su palabra, sanados en su presencia, recibiéndolo en la Eucaristía y para ser verdaderos testigos en el mundo de hoy? Con la valentía de los dos. Tadeo es valentía, pero con la valentía y la disposición de ambos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.